tercer grado de secundaria. Es un gusto acompañarlas y acompañarlos en una sesión más de la asignatura de Ciencias Química por Aprende en Casa. Una importante opción que lleva los contenidos de las asignaturas de secundaria hasta sus hogares, mientras superamos exitosamente la situación de emergencia. Es una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica sus habilidades escolares. Antes de iniciar, les recomendamos tener a la mano papel y lápiz para anotar las ideas principales, los ejercicios a realizar y las preguntas que les puedan surgir durante la sesión. Recuerden integrarlos a su carpeta de experiencias para que, al regresar a la escuela, los presenten a sus compañeras, compañeros y docentes. Pues si ya están listas y listos, comencemos. ¿Con qué frecuencia utilizan pilas? ¿Tienen idea de cuántas usan en un año? ¿Qué tipos de pilas conocen? Cuando ya no funcionan, ¿cómo las desechan? ¿Saben cómo funcionan las pilas? El científico sueco Svante Arrhenius realizó sus investigaciones con base en los estudios de Alessandro Volta acerca de las disociaciones de compuestos en la disolución acuosa. Arrhenius propuso su teoría para explicar las propiedades de ácidos y bases, lo que le valió ser galardonado con el Premio Nobel de Química en 1903. En esta sesión explicaremos las propiedades de los ácidos y de las bases de acuerdo con el modelo de Arrhenius. Así que vayan apuntando la siguiente pregunta, porque será un reto que deberán contestar. ¿Cómo se explican las propiedades de ácidos y bases? Para que puedan comenzar con dicho propósito, los invitamos a ver el siguiente video, en el que se presentan los componentes y el funcionamiento de una pila, experimentos realizados por Alessandro Volta y que fueron retomados por Svante Arrhenius en sus investigaciones. Observen con atención para que identifiquen las ideas relevantes. No olviden hacer apuntes. Veamos lo siguiente. En el primer vaso tenemos una barra de zinc en contacto con una disolución que contiene iones de zinc. En el segundo, una disolución de un compuesto de cobre y una barra de cobre. Cerramos el circuito por medio de un puente con una disolución de sal. Y ¡listo! Se genera electricidad. Algunas combinaciones de metales sumergidas en ciertas disoluciones generan electricidad. En cambio, en este otro caso, utilizamos dos placas de zinc y no se genera electricidad. Es necesario aplicar la energía para que se genere un flujo eléctrico. ¿A qué se debe esto? Tras nuevos experimentos, Volta observó que la energía generada por una pila dependía de la combinación de metales, y tomando una como referencia, organizó las otras combinaciones de la mayor a la menor energía producida. A pesar de que no se explicaba la razón por la que se producía la electricidad, un efecto interesante que sí descubrió fue que además de la adecuada combinación de metales, era necesaria una disolución que condujera la corriente eléctrica. Sin estas dos condiciones, la pila no funcionaba. El invento de Volta causó gran expectativa entre los científicos de la época, como Humphrey Davy, quien hacía demostraciones públicas con pilas voltaicas y explicaba su funcionamiento. Una vez seleccionada la combinación de metales, había que explicar por qué unas disoluciones conducen la corriente eléctrica y otras no. Fue hasta muchos años después que alguien dio una explicación a este hecho, el sueco Svante Arrhenius. Arrhenius retomó los experimentos de Volta. Para reproducirlos, haremos algunas modificaciones, aprovechando que a diferencia de Arrhenius, contamos con focos para comprobar el paso de la corriente eléctrica. Necesitamos 3 pedazos de cable aislado de 30 centímetros de largo con los extremos descubiertos, una pila de 9 volts, un foco para linterna de 2.5 volts, un rollo de cinta adhesiva de aproximadamente 3 centímetros de ancho, 3 recipientes de vidrio, 750 mililitros de agua destilada, 5 cucharadas de sal, un socket para foco de linterna,
Unimos uno de los cables al polo positivo de la pila y otro cable al polo negativo. Fijamos el extremo libre de este cable al borde interior del vaso de precipitado sin tocar el fondo. En el extremo opuesto del vaso fijaremos el otro cable de la misma forma. Unimos los cables a los polos del socket del foco. La forma en la que está armado el dispositivo nos permitirá comprobar si la disolución es o no conductora de la corriente eléctrica. Si la disolución es conductora, el foco debe encenderse. En caso contrario, permanecerá apagado. En agua destilada no se observa la conducción de la corriente eléctrica. La disolución de sal sí permite que encienda el foco, pero es necesaria mayor carga eléctrica, lo que comprueba la conducción de la corriente. Con base en sus observaciones, Arrhenius supuso que lo que permitía el paso de la corriente eléctrica en las pilas era la naturaleza de estas sustancias en disolución. Diferentes disoluciones conducen de manera distinta la corriente eléctrica. ¿Esta bebida podrá conducir la corriente eléctrica? ¿Cómo pasa una corriente eléctrica por una disolución? Para explicar sus observaciones experimentales, Arrhenius postuló la teoría de la disociación electrolítica, que consiste en suponer que algunas sustancias en disolución se separan en iones, y que es justamente la carga de los iones y su movimiento en la disolución lo que permite el flujo de corriente eléctrica de un polo a otro. A estas sustancias se les llama electrolitos. Cuando estas sustancias se disocian parcialmente, se les llama electrolitos débiles. Si se disocian totalmente, se les llama electrolitos fuertes. Por el contrario, si una sustancia no se separa en iones, se considera no electrolito y la disolución no conduce la corriente eléctrica. En el video se presentaron los experimentos que realizó Alessandro Volta para generar energía eléctrica. Estas investigaciones lo llevaron a diseñar las primeras pilas, mismas que se fueron mejorando a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Así es, en la actualidad podemos hacer uso de una gran variedad de pilas. Ahora vamos a ver otro video en el que se explican las propiedades que tienen los ácidos y las bases, de acuerdo con el modelo de Arrhenius, así como los alcances y las limitaciones de esta teoría. Hola. ¡Felicidades! Usted ha sido el afortunado ganador de una televisión. Solo tiene que contestar correctamente 2 preguntas. Ajá. A ver, concéntrese. Sí. ¿Listo? Sí. Va la primera. El cinematógrafo llegó a México en 1896. ¿Cierto o falso? Cierto. Muy bien. La segunda. ¿Es posible construir una pila eléctrica con limones? Falso. ¡Lástima! Esta respuesta es incorrecta. Debe ser una broma. ¿Cómo es posible que con unos limones se pueda hacer una pila eléctrica? Recordemos que Arrhenius desarrolló su teoría de la disociación electrolítica para explicar la conducción de electricidad en pilas eléctricas. Caracterizó a las sustancias como electrolitos fuertes, débiles o no electrolitos, dependiendo de su disociación en una disolución. Si las sustancias se separan por completo en iones, se clasifican como electrolitos fuertes. Si solo una parte de la sustancia se separa en iones, se le denomina electrolito débil. Y si la sustancia no se separa en iones, entonces se trata de un no electrolito. ¿El jugo de limón tendrá sustancias que se separen en iones? Arrhenius usó su teoría de la disociación electrolítica para desarrollar un modelo de ácidos y bases. El modelo de ácidos y bases de Arrhenius define un ácido como toda sustancia que en disolución libera iones H+, y una base como toda aquella sustancia que en disolución libera iones H-.
De acuerdo con el modelo de Arrhenius, todos los ácidos y las bases deben ser electrolitos, es decir, en disolución deben conducir la corriente eléctrica. La escala de pH sirve para identificar qué tan ácida o básica es una sustancia. Lo interesante es que este concepto tiene relación con el del modelo de Arrhenius. pH es la abreviatura de potencial de hidrógeno y está relacionado con la concentración de iones H+ en la disolución. El valor del pH y el de la concentración de iones H+ varían de forma inversa, es decir, a mayor concentración de iones, H+, menor valor de pH y por lo tanto mayor acidez en la disolución. Por ejemplo, la sangre tiene un pH que varía entre 7.3 y 7.4. En ella existe una menor concentración de iones H+ que en la saliva, cuyo valor de pH varía entre 6 y 6.8. El jugo de limón es un ácido y, según Arrhenius, podría conducir la corriente eléctrica. ¿Cierto? Acompáñenme a comprobar. Para realizar este experimento requerimos lo siguiente: un vaso de precipitado de 250 mililitros, 100 mililitros de jugo de limón, un circuito eléctrico. Por medio de un sencillo experimento, comprobaremos si es cierto lo del jugo de limón. Introducimos los cables en el jugo de limón. Observamos que el jugo de limón es capaz de conducir la corriente eléctrica, pero la intensidad luminosa del foco es baja. El foco prende con mucha menor intensidad que cuando se realizó este experimento con una disolución de sal, por ejemplo. Eso significa que el jugo de limón es un electrolito débil. Arrhenius también identificó que las propiedades de un ácido o de una base están relacionadas con su capacidad para conducir la corriente eléctrica en disolución. Supuso que, al igual que en el caso de los electrolitos, existirían ácidos fuertes y débiles. En la disolución de un ácido débil, como el ácido cítrico, solo algunas de las moléculas de la sustancia se separarían en iones, liberando cationes H+. Por otro lado, en la disolución de un ácido fuerte, la sustancia se disociaría completamente. Para las sustancias básicas pasaría algo similar. La disolución de una base débil, que es un electrolito débil, tendría una menor concentración de iones, o H-, que una disolución de una base fuerte, cuyas moléculas se disociarían completamente. Veamos si experimentalmente podemos comprobar la hipótesis de Arrhenius. Necesitamos un circuito eléctrico, 4 recipientes de vidrio, 50 mililitros de disolución de bicarbonato de sodio, 50 mililitros de disolución de hidróxido de potasio, 50 mililitros de disolución de ácido clorhídrico, 50 mililitros de disolución de ácido acético. Primero observaremos lo que sucede con el ácido acético. Ahora con el ácido clorhídrico. El modelo de Arrhenius es congruente con su teoría de la disociación electrolítica, pues los ácidos fuertes conducen mejor la corriente eléctrica que los débiles. Sucede lo mismo con respecto a las bases débiles y fuertes. En la disolución de hidróxido de amonio, el foco enciende menos que en la disolución de hidróxido de potasio. De nuevo observamos que una base fuerte conduce mejor la corriente eléctrica que una base débil.
No cabe duda de que la experimentación es una gran herramienta para comprobar si una teoría o un modelo funcionan. Si el modelo o la teoría no son consistentes con las observaciones experimentales, se debe modificar. Gracias al modelo de Arrhenius, se puede predecir, por ejemplo, si una sustancia es un ácido o una base. Y relacionándolo con otros experimentos, podemos construir una pila. Dado que el limón es un electrolito, si consigo una combinación adecuada de metales, como hizo Volta, podré generar una corriente eléctrica. Mediante el modelo de Arrhenius se pueden predecir las propiedades ácidas o básicas de muchas sustancias. Pero también es un modelo con limitaciones. Por ejemplo, Arrhenius clasificó el bicarbonato de sodio como ácido. Y sin embargo, sabemos que esta sustancia disminuye la acidez por sus propiedades básicas. Muy bien, ya tengo mis metales. Pero lo que aún no entiendo es, ¿por qué si el bicarbonato de sodio tiene propiedades básicas, Arrhenius lo clasificó como un ácido? Arrhenius supuso que la disociación del bicarbonato de sodio se desarrollaba en dos partes. La primera generaba iones de sodio y de carbonato ácido en la disolución. En la segunda, identificaba iones carbonato y iones H+ en disolución, por lo que asumió que esta sustancia era un ácido. Para explicar la discrepancia entre el modelo de Arrhenius y las propiedades experimentales de la sustancia, algunos científicos, como Bronsted y Lowry, desarrollaron nuevos modelos. Propusieron clasificar a los ácidos de la misma manera que Arrhenius, pero a las bases las definieron como aquellas sustancias capaces de aceptar iones H+. Para el bicarbonato de sodio, la primera disociación era la misma que la identificada por Arrhenius. Pero para Bronsted y Lowry, el ion carbonato ácido reaccionaba con el agua aceptando uno de sus hidrógenos, es decir, un protón, lo que dejaba libre iones OH- en la disolución, explicando así las propiedades básicas de la disolución final. Este es otro ejemplo de cómo la ciencia va cambiando con el tiempo. El modelo de Arrhenius funcionó mientras lograba explicar las propiedades de las sustancias, pero cuando el modelo y las observaciones no se ajustan, pues es necesario cambiarlo. Yo creo que los modelos se adaptan según la nueva información con la que se cuenta. Al igual que Volta, podemos introducir una combinación de metales diferentes en una disolución de electrolitos. Lo primero que necesitamos son dos metales. Los sacapuntas metálicos, por ejemplo, suelen estar fabricados con estaño. Este será nuestro primer polo en la pila. El otro polo de la pila lo formará el tubo de cobre. Recordemos que es justamente la combinación de metales lo que logra generar la corriente eléctrica. Para que la pila funcione, necesitamos una disolución electrolítica. Así que introduciremos estos materiales primero en la disolución de bicarbonato de sodio, un ácido débil. Y por último, unimos los cables al dispositivo de la tarjeta. La corriente generada es suficiente para activar el dispositivo de la tarjeta. Repitamos el experimento cambiando ahora la disolución de ácido acético por ácido sulfúrico. Para una misma combinación de metales, el cambio en el electrolito puede ser la diferencia, ya que al conducir mejor la corriente eléctrica, la pila es más eficiente. Ah, ya entendí. Entonces no necesariamente tiene que ser un limón. Se puede usar cualquier otro electrolito como el jugo de una naranja, una cebolla o una papa. Y si en lugar del estaño del sacapuntas uso otra combinación de metales como cobre y zinc, también podría funcionar. Pues sí se puede hacer una pila con limones. Me perdí una televisión. Bien, ahora que conocemos algo más sobre la utilidad de los modelos,
podemos explicar las propiedades de los materiales y la forma en la que podemos aprovecharlos para generar energía. Nos vemos en el siguiente programa. En el video se presentaron actividades experimentales para identificar las propiedades de los ácidos y las bases. Estas propiedades están relacionadas con la capacidad de conducir corriente eléctrica en disolución. Con base en la información que hemos presentado, los invitamos a responder las siguientes preguntas. Guárdenlas junto con sus respuestas en la carpeta de experiencias. Recuerden que deberán presentarla en su grupo cuando regresen a la escuela. ¿Listas y listos para escribir las preguntas? ¿Cómo se clasifican las sustancias de acuerdo a su capacidad de conducir la corriente eléctrica en disolución? ¿Cómo se pueden clasificar a los ácidos y las bases? ¿Cuáles son los componentes y cómo funciona una pila? ¿Cuáles son los alcances y limitaciones del modelo de Arrhenius para explicar las propiedades de los ácidos y las bases? Pueden complementar la información del modelo de Arrhenius para explicar las propiedades de los ácidos y las bases en otras fuentes de información. Por ejemplo, en su libro de texto, en revistas y en Internet, si les es posible. También pueden investigar en el libro Es Elemental, de Robert Winston, que se encuentra disponible en la serie de libros del Rincón de Bibliotecas Escolares y de Aula. Les recomendamos compartir esta información desde casa con su familia y amigos, aprovechando las oportunidades que nos brinda la tecnología. Llegamos al final de la sesión. Esperamos que les haya sido útil para despertar su curiosidad por la química y para adquirir más conocimientos. Recuerden que debemos cuidarnos y llevar a la práctica valores como la solidaridad, la paciencia y la empatía con nuestra familia. Continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!